Y continuamos en Una voz del cielo y dice el libro de los Efesios, capítulo 2, versículo 10, versículo 8, porque por la gracia de Dios son salvos, por medio de la fe en la obra expiatoria de Jesús. Y esto no es algo que ustedes hayan logrado, sino que es un regalo de Dios. No es por obras meritorias que ustedes hayan hecho, para que nadie se sienta orgulloso. Dice también el libro de los Efesios que en otro tiempo todos nosotros vivíamos apartados de Dios. Éramos como ovejas descarriadas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo, cuando invitamos a Cristo a que entre en nuestro corazón. Por la gracia de Dios somos salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, así dice Efesios capítulo 2, versículo 4 al 6. La gracia, la definición de gracia, es el favor inmerecido. Bajo la gracia Dios no nos trata como merecíamos, sino según su misericordia, y eso sin referirse a lo que en justicia merecemos. Entonces, gracia es algo que no merecemos, pero que Dios nos quiere dar. ¿Por qué tal amor? Tenemos que pensar por qué Dios envió a su Hijo único para morir por el hombre pecador. ¿Por qué consintió el Señor Jesús en dar su vida en rescate por todos nosotros? ¿Por qué se dio lo mejor del cielo a favor de los peores de la tierra? ¿Por qué sirvió una persona tan digna de sustituto por pecadores tan indignos? Fue inmerecido. ¿Fue porque el hombre lo merecía? No. El don del amor de Dios fue enteramente inmerecido en cuanto a los pecadores. La criatura no tiene ningún derecho sobre Dios. En verdad hay una absoluta falta de mérito de parte del hombre, y el hombre ha quebrantado la ley de Dios y por tanto es enemigo de Dios. Más que suficiente hubiera sido si Dios lo condenara para siempre. Ciertamente no había en el hombre nada que mereciera el sacrificio del Calvario. Dios no necesitaba al hombre, ¿no es cierto? Dios fue enteramente independiente y completo en sí mismo, no necesita de nada ni de nadie. ¿Necesitaba Dios nuestro servicio? Él podría haber fabricado máquinas automáticas que jamás lo hubieran desilusionado, ni caído en pecado, ni puestos en contra, como se puso el hombre en contra de Dios. Necesitaba nuestra hermosura, nuestro talento. Si fuera así, podía haber creado millones más como nosotros que le sirvieran más aceptablemente. Necesitaba nuestro dinero. Él dice, mía es la plata y mía es el oro, míos son los millares de animales. Dice, si yo tuviera hambre no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud, dice el Salmo 50, versículos 10 y 12. Dios hizo que existieran los mundos sin la ayuda del hombre. ¿Y acaso necesita ahora la ayuda de esta débil criatura que somos nosotros? No. Y el hombre no buscó a Dios, al contrario, se rebeló contra él. En vez de obedecerle, obedeció al diablo. ¿Nos amaba a Dios porque le buscamos? Tampoco. Nosotros, dice la palabra de Dios, no hay quien busque a Dios. Cuando Dios nos envió a sus mensajeros con el Evangelio, y muchas veces han escuchado muchas personas la palabra de Dios, se lo rechazan. Cuando Jesús vino a reinar, dijeron, no queremos que éste reine sobre nosotros, San Lucas 19:14.
En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo encubierta por nuestros pecados. Eso dice 1 Juan 4:10. Lo repetimos. En esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que fue Él el que nos amó a nosotros y envió a su Hijo para morir en nuestro lugar. Dios no buscaba recompensa, nos mostraba misericordia porque esperaba algo en cambio, no. Los propósitos de Dios en la redención eran completamente desinteresados. Él sabía que no teníamos nada para darle, Él sabía que jamás se le podría recompensar por todo el sacrificio que iba a hacer. Dios no debía nada a nadie. ¿No debía Dios algo al hombre? No. El Dios no debe nada a nadie. Dice la palabra de Dios, ¿quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, y a Él sea gloria por los siglos de los siglos. Él sabía que si no proveía Él la salvación como un don libre, incondicional y sin reserva, nunca seríamos convertidos. No tenía que hacerlo. ¿Y por qué tal gracia? ¿Por qué lo hizo? Hay una sola respuesta. Lo hizo por esa gracia, ese amor sin límite, su misericordia extraordinaria, su amor que nosotros no podemos entender. Y entonces no puede haber otra explicación de por qué el perfecto gozo, felicidad y comunión del cielo se interrumpieran entre el Padre y el Hijo cuando el Hijo decidió, obedeciendo al Padre, venir a esta tierra a morir por nosotros. Murió de la peor muerte, pero ese fue el momento que Dios pagó el pecado de todos nosotros. Fue Él el que escogió salvarnos simplemente porque lo quiso hacer. Fue Dios quien nos amó sencillamente porque eligió el hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ninguno de nosotros puede comprenderlo. El misterio del Calvario, solamente podemos aceptarlo y adorarle a Dios. A través de toda la eternidad Dios nos mostrará más claramente las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Jesús es hermoso. Jesús decidió morir en nuestro lugar. Él fue el que dejó todo para que usted y yo podamos ir al cielo. Él dejó todas las cosas, todos lo adoraban a Él, era el centro de todo. Pero se humilló a sí mismo, dejando toda su riqueza, dejando toda su gloria, porque le amó, porque me amó. Entonces nosotros podemos tener esa gratitud y somos salvos por su gracia. Vamos a ir al cielo porque Él quiso. Vamos a ir al cielo no por mérito alguno que nosotros tuviéramos, sino porque Él nos amó. Y Él quiso estar en contacto con nosotros por toda la eternidad. Quiso mostrarnos todas las cosas maravillosas que nosotros ni nos imaginamos. Son cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han pasado por la mente de algún hombre, aquellas cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Simplemente fue por gracia, por su amor inmerecido, que nosotros, usted y yo, podemos ir al cielo. Vamos a un corte y seguimos en este programa.